Hay dolores que no se curan con el tiempo. Hay recuerdos que no se disuelven con mantras, ni con frases bonitas, ni con consejos de revista. ¿Por qué, entonces, sigues atado emocionalmente a alguien que ya no forma parte de tu vida? ¿Por qué, aunque digas 1000 veces ya lo superé, hay una parte de ti que aún se activa al pensar en esa persona? Este video no es solo una explicación, es un espejo. Y lo que vas a descubrir aquí podría cambiar para siempre la forma en que ves el amor, el apego y tu propia historia. Escúchame bien, no necesitas ver las imágenes de este video, solo escúchalo con el alma. Como si fuera un podcast sanador. Puedes cerrar los ojos, respirar hondo y dejar que cada palabra cale en tu inconsciente, porque ahí es donde realmente ocurre la transformación. En Mente Reflexiva, cada episodio es una invitación a despertar. Suscríbete si resuena contigo. Y ahora sí, escúchalo con atención, porque esto es para ti. Te voy a decir la verdad más brutal que muy pocos se atreven a aceptar: el desapego emocional no es cuestión de tiempo, ni se logra repitiendo frases vacías frente al espejo. No es una técnica de distracción ni un simple acto de voluntad. Si lo fuera, no existirían personas que, incluso años después, siguen sintiendo ese nudo en el estómago al recordar a alguien que ya no está. ¿Por qué pasa esto? Porque el verdadero problema nunca fue la persona. El problema es todo lo que esa persona simbolizó en tu interior: una historia no resuelta, una proyección inconsciente, una promesa que jamás se cumplió. Una parte de ti misma que quedó atrapada en un guión que escribiste sin darte cuenta. Y ahí está la razón por la cual no puedes soltarlo. No porque aún haya amor verdadero, sino porque sigues aferrado a una imagen mental, una ilusión cuidadosamente construida que se convirtió en parte de tu identidad. Carl Jung, uno de los grandes pioneros de la psicología profunda, lo dijo con una claridad que estremece: hasta que no hagas consciente lo inconsciente, dirigirá tu vida, y lo llamarás destino. Este no es solo un video más sobre cómo superar una relación. Este es un portal. Una guía transformadora con las 10 claves más poderosas y profundas para soltar desde el alma, sin dolor, sin resistencia, sin caer una vez más en los mismos patrones. Y si ya viste mis otros contenidos sobre el desapego y las heridas emocionales, este será la pieza que completa el rompecabezas. No importa cuánto tiempo lleves repitiendo este ciclo. Lo único que importa es lo que decidas hacer desde hoy. Y si te quedas hasta el final, vas a ver a esa persona, y lo más importante, te vas a ver a ti mismo, con una luz completamente distinta. Clave número 1. Acepta que el apego es una trampa de tu inconsciente. Escucha bien esto: no estás atado a esa persona porque la necesites, ni porque sea el amor de tu vida, ni porque nunca volverás a encontrar a alguien así. Es mucho más profundo. Estás atrapado en una trampa emocional diseñada desde tus patrones inconscientes. Jung lo explicó con una crudeza que no deja espacio a dudas: lo que no haces consciente, lo vives como destino. Esto significa que si no comprendes por qué sigues atado, seguirás atrayendo el mismo tipo de relaciones. Seguirás caminando en círculos, tropezando con el mismo dolor, con distintos rostros. Déjame preguntarte algo que quizás nunca te habías planteado: ¿cuántas veces has intentado olvidar a alguien, y por más que lo intentas, algo dentro de ti vuelve a buscarlo? Pasan meses, incluso años, y sigues regresando mentalmente a ese vínculo. No importa cuántas veces digas ya lo solté, hay una parte de ti que todavía se aferra. Y aquí está la revelación que puede cambiar tu vida: el apego no es amor. Lo que te tiene estancado no es esa persona. Es lo que esa persona activó dentro de ti. Es la herida que no viste, la necesidad emocional que no resolviste, el vacío que intentaste llenar con su presencia. Imagina esto: caminas en una habitación completamente oscura. No puedes ver nada. Avanzas a ciegas. Tropiezas con algo. Te duele. Pero en lugar de detenerte a entender qué fue lo que te hizo tropezar, sigues avanzando a ciegas. Vuelves a chocar. Una y otra vez.
Así es como muchos viven sus relaciones. Tropiezan con las mismas personas, los mismos patrones, las mismas decepciones, sin comprender la causa real. Y la causa está adentro. Está en tu sombra, como diría Jung. Ahora, te invito a que te hagas una pregunta profunda, pero necesaria: ¿qué perdiste realmente cuando esa persona se fue? No te precipites en la respuesta. Porque la mayoría responde: perdí a alguien que amaba. Pero eso rara vez es la verdad completa. Lo que perdiste probablemente fue una idea, una fantasía emocional, una parte de tu identidad que se construyó alrededor de ese vínculo. Lo que se rompió fue una proyección, no un destino. Y aquí está la buena noticia: todo lo que fue construido desde una ilusión, puede ser reconstruido desde la conciencia. Este video es tu punto de partida. Sigue escuchando, porque estás a punto de descubrir las claves que tu inconsciente ha estado esperando. Esto no se trata solo de soltar a una persona. Se trata de liberarte a ti. De despertar. De cerrar ese ciclo no con dolor, sino con poder. Si al irse esa persona sentiste un vacío profundo, como si te hubieran arrancado una parte del alma, no es porque ella fuera tu otra mitad. Es porque inconscientemente habías depositado en ella la tarea imposible de completar lo que tú aún no has aprendido a darte. Ese vacío no es reciente, es antiguo. Viene desde tu historia emocional no resuelta, desde esos espacios no habitados por tu propia conciencia. Si sin esa persona te sientes frágil, insegura, como si hubieras perdido tu valor, es porque en el fondo tu autoestima estaba sostenida por su mirada. Esperabas que su validación te confirmara que era suficiente. Y cuando se fue, no solo se fue él, también se cayó ese espejismo en el que habías depositado tu identidad emocional. Y si hoy todo te parece gris, sin propósito, sin sentido, como si la vida hubiese perdido color, no es porque esa persona era tu felicidad. Es porque construiste tu sensación de plenitud a partir de lo que ella te hacía sentir, no desde tu propio centro. Y eso, aunque duela, no es amor auténtico. Es dependencia emocional. Un apego tóxico que nace del miedo, no de la conexión real. Y mientras no reconozcas esto con total honestidad, seguirás atrapado. No solo en el recuerdo de esa persona, sino en cualquier otro vínculo que represente el mismo vacío. Porque no es él. No es ella. Es lo que simbolizan dentro de tu mundo interno. Es la promesa inconsciente de que alguien llegue a hacer lo que tú aún no te atreves: cuidarte, validarte, acompañarte. Míralo de frente, sin miedo. Si de niño sentiste que no eras digno de amor, tu apego actual no es hacia una persona real, es hacia la experiencia de ser visto. Si durante años cargaste con la creencia de que no eres suficiente, lo que persigues no es a alguien en particular, es a la sensación de valor que crees que solo otro puede darte. Si creciste rodeado de soledad emocional, lo que temes no es su ausencia, es el abismo de volver a quedarte contigo mismo. Y lo más doloroso es esto: incluso si esa persona regresara, nada de esto se resolvería. Porque lo que estás buscando, no está en ella. Está en ti. Esa es la raíz del problema. No es la pérdida del otro. Es la desconexión contigo. Muchos fracasan en este punto porque siguen buscando soluciones afuera. Creen que el tiempo cura. Que otro amor reemplaza. Que distraerse ayuda. Pero lo único que están haciendo es seguir escapando de sí mismos. Huyendo del espejo. Cambian de pareja, de ciudad, de entorno, pero el patrón no sigue, porque el verdadero conflicto sigue intacto dentro de su inconsciente. Y por eso, el sufrimiento se recicla. Porque no es el mundo el que tiene que cambiar, eres tú quien aún no se ha mirado con profundidad. Si quieres romper el ciclo, deja de poner la mirada fuera. Empieza a observar tu interior con valentía. Pregúntate: ¿qué parte de mí se siente incompleta cuando estoy solo? ¿Qué vacío intento llenar con esta persona? Y si no puedes responder con claridad, no es porque no lo sepas. Es porque aún no te conoces a ti mismo lo suficiente.
Este es el punto donde todo cambia, cuando comprendes que el apego no es amor, sino una necesidad disfrazada. Un eco del pasado que se activa cada vez que alguien toca tu herida. Y si no haces consciente esa herida, seguirás viviendo en piloto automático, creyendo que lo que necesitas es al otro, cuando en realidad lo que más necesitas es encontrarte. Y aquí viene lo más delicado. El apego no solo nace del inconsciente, también distorsiona la realidad. Tu mente no se aferra a la persona real. Se aferra a la historia que tú mismo construiste alrededor de ella. Y esa historia, en muchos casos, es una mentira dulce, pero peligrosa. Te aferras no a lo que fue, sino a lo que tú creíste que era. No a lo que viviste, sino a lo que necesitabas creer para no sentirte roto. Y mientras no destruyas esa ilusión, seguirás atrapado en un recuerdo falso que te impide avanzar. Déjame explicarte por qué ocurre esto. Tu mente está diseñada para protegerte del dolor y en su intento de hacerlo, edita tu memoria. Elimina los momentos de rechazo. Minimiza los conflictos. Suaviza los desprecios. Solo te deja lo que te dio placer, las caricias, las miradas, las palabras que te hicieron sentir especial. Y es así como se construye la trampa emocional. No extrañas a esa persona, extrañas la imagen idealizada que tu cerebro creó sobre ella. Una versión incompleta, editada, mejorada, que nunca existió en su totalidad. Porque si realmente recordaras todo, si vieras con objetividad cada parte del vínculo, tal vez no sentirías nostalgia. Tal vez sentirías claridad. Entonces, deja de idealizar. No para odiar. No para culpar. Sino para liberar. Porque mientras tu mente siga editando el pasado, tú seguirás encadenado a un fantasma. Y no se puede sanar lo que aún se idealiza. Lo que necesitas ahora no es olvidar. Es ver con los ojos del alma. Con el lente de la verdad. Solo así podrás romper la ilusión y comenzar a construir un vínculo real, contigo. Porque el amor verdadero empieza cuando dejas de buscar afuera lo que solo puedes darte tú. Y aquí es donde se revela una de las verdades más crudas del inconsciente. Tu cerebro necesita mantener viva esa historia no porque sea real, sino porque representa algo profundamente simbólico en tu mundo interior. Esto no es casual. Es un mecanismo psicológico conocido como sesgo de confirmación y actúa como una trampa mental poderosa. Te lo voy a explicar con algo cotidiano. ¿Alguna vez pensaste en comprarte un auto, un celular o incluso una prenda de ropa muy específica y de repente empezaste a verla por todas partes? En la calle, en redes sociales, en conversaciones con amigos. No es que antes no existiera. Es que ahora tu atención está programada para encontrarlo. Tu mente está sintonizada con ese estímulo y por eso lo percibe en todos lados. Eso mismo ocurre cuando idealizas a una persona. Tu cerebro, condicionado por la emoción, empieza a filtrar la realidad para reforzar lo que tú crees que es verdad. Si piensas que era el amor de tu vida, tu mente va a seleccionar cada recuerdo, cada palabra, cada gesto que lo confirme. Va a eliminar lo incómodo, lo doloroso, lo contradictorio. Si crees que nadie más te va a entender como él o ella, tu mente ignorará las veces que no te escuchó, que te falló o que te hizo sentir invisible. Y si crees que jamás vas a encontrar a alguien igual, cada nueva persona será juzgada por un estándar irreal, construido sobre una ilusión emocional. Esto es una distorsión cognitiva. Es tu inconsciente protegiendo una narrativa que no quiere soltar. Porque detrás de esa historia, hay algo mucho más profundo, una herida que no has querido mirar. Una necesidad afectiva no resuelta que se activó con esa persona. Y esa es la raíz del apego. Déjame hacerte una pregunta clave, desde la honestidad brutal que a veces necesitamos para despertar, si esa persona, hoy, te hablara con el mismo desprecio, con la misma frialdad, con el mismo tono que te rompió el alma aquel día, si te hiciera sentir la misma ansiedad, la misma incertidumbre, la misma sensación de no ser suficiente, ¿realmente querrías estar ahí otra vez?
Si tu respuesta sincera es no, entonces ¿por qué sigues llorando por su recuerdo? ¿Por qué sigues aferrándote al fantasma de lo que nunca fue? Yo te lo diré, porque no extrañas a esa persona. Extrañas la idea que creaste de ella. Extrañas el personaje que tu mente construyó para llenar un hueco emocional. Recuerdas lo que querías ver, no lo que realmente ocurrió. Recuerdas lo que soñabas que fuera, no lo que fue. Y aquí es donde empieza el autoengaño más peligroso. Cuanto más idealizas a alguien, más te minimizas a ti. Porque al ponerlo en un pedestal emocional, sin darte cuenta, te colocas por debajo. Y comienzas a creer una mentira devastadora, que jamás volverás a sentir lo mismo, que nunca más encontrarás algo igual. Y en parte es cierto, porque eso que sentiste no venía de esa persona. Venía de ti. Fue tu energía proyectada. Fue tu necesidad disfrazada de amor. Carl Jung lo explicó con una claridad brutal: no vemos a los demás como son, los vemos como somos nosotros. Es decir, lo que más amaste en esa persona era un reflejo de ti mismo. Si te sentiste profundamente amada, fue porque proyectaste en él el amor que tu niño interior anhelaba. Si te sentiste protegida, fue porque viste en ella la figura que siempre necesitaste cuando sentías miedo. Si te sentiste visto, fue porque, por un momento, creíste que alguien valoraba lo que tú aún no sabes reconocer en ti. Pero cuando esa persona se fue, todo eso se desmoronó. Y eso duele, no solo por su partida, sino porque te quedaste con la sombra de todo lo que pusiste en ese vínculo. Lo que sentiste no vino de afuera. Siempre estuvo dentro de ti. Él o ella solo fue un espejo emocional. Un catalizador. Una figura simbólica que tocó tus heridas más profundas. Y cuando ese espejo se rompió, quedaste frente a ti mismo. Sin filtros. Sin fantasía. Sin ese reflejo que te sostenía. Y eso asusta. Porque ahora, por primera vez, estás frente a la tarea más difícil del alma: convertirte en todo lo que antes buscabas en otro. Ser tu propio refugio, tu propia validación, tu propia compañía. El apego emocional no se disuelve con distracción, ni con tiempo, ni con nuevas parejas. No desaparece con viajes, rutinas o nuevas metas. El apego solo se rompe con una cosa: con verdad. Y la verdad es esta: esa persona no era lo que tu mente construyó. Si lo fuera, no estarías sufriendo como sufres. Si lo fuera, no estarías intentando entender por qué duele tanto. Porque el dolor no es por lo que perdiste. El verdadero dolor es darte cuenta de que lo que creíste nunca fue real. Fue una proyección. Fue una historia tejida por tu inconsciente. Fue una representación simbólica de todo lo que aún tienes que sanar. Y por eso, ese dolor, aunque parezca insoportable, es también una puerta. Una oportunidad de despertar. Una llamada profunda a volver a ti. A reconstruirte desde adentro. A dejar de buscar espejos y empezar a construir tu verdad desde el alma. Así que ha llegado el momento de hacer lo más poderoso que puedes hacer por tu bienestar emocional: dejar de idealizar. El desapego consciente, ese que sana de verdad, empieza cuando eliges ver la historia completa, sin filtros emocionales, sin nostalgia selectiva. No se trata de negar lo bueno, sino de recordar todo: lo que te hizo reír y lo que te hizo llorar, los abrazos cálidos y también los silencios fríos. Solo así podrás salir del autoengaño que alimenta tu sufrimiento. Y cuando estés ahí, frente a la historia completa, frente a la verdad desnuda, hazte una sola pregunta, tan directa como liberadora: ¿realmente quiero seguir sufriendo por alguien que nunca fue como lo imaginé? Si puedes responder con sinceridad, habrás dado un paso decisivo hacia tu libertad interior. Porque solo cuando ves la verdad, puedes elegir soltar desde la conciencia, no desde la represión. Ahora, hay algo que necesitamos enfrentar con honestidad. Si ya sabemos que idealizar a alguien nos hace daño, si entendemos que nos encadena a una versión falsa de una persona, ¿por qué seguimos haciéndolo?
¿Por qué, incluso después de entenderlo racionalmente, seguimos sintiendo ese vacío emocional cada vez que recordamos a quién se fue? La respuesta está en lo más profundo de tu inconsciente: no sufres por la pérdida. El verdadero origen de tu dolor es la resistencia. Tu mente se aferra con todas sus fuerzas a lo que ya no existe. Y esa lucha interna, esa batalla contra la realidad, es lo que verdaderamente te consume. Aquí es donde quiero que entiendas algo esencial en el proceso de sanar un corazón roto y superar un apego emocional profundo. El sufrimiento no proviene de que esa persona se haya ido. Proviene de que tú aún no aceptas que ya no está. No duele la ruptura, duele la negación. No te destruye su ausencia, te destruye la esperanza que no quieres soltar. Sigues esperando una llamada, un mensaje, un acto de redención. Sigues soñando con que el destino lo haga regresar. Y en esa espera, sin darte cuenta, te estás abandonando a ti misma. Imagina esto. Estás sujetando con fuerza una cuerda gruesa. Al otro extremo está esa persona. Tú tiras con todo tu cuerpo, con toda tu alma, con toda tu ansiedad. Pero del otro lado, un día, esa persona suelta la cuerda. Ya no está. Pero tú, aún con las manos sangrando, sigues aferrada. Tus músculos están tensos, tu mente sigue en modo lucha, tu corazón sigue resistiendo. Y ahí es donde nace el verdadero sufrimiento, en seguir sosteniendo algo que ya no está. En no darte cuenta de que la batalla terminó y tú sigues en guerra. El vínculo terminó. El ciclo se cerró. Esa persona avanzó. Pero tú te quedaste congelada en el recuerdo, atrapada en un ciclo de pensamientos obsesivos, esperando que algo vuelva a ser como antes. Y esa esperanza, que parece dulce, en realidad es veneno lento. Porque cada día que no sueltas, es un día más que te pierdes a ti. Y sí, aceptar es uno de los actos más difíciles que existen. Aceptar es mirar la vida sin ilusiones. Aceptar es rendirte ante lo que es, sin disfrazarlo. Es dejar de buscar señales donde ya no hay caminos. Es renunciar a una historia que solo vive en tu mente. Pero lo que muchos no saben es que aceptar no significa rendirse, significa elegir la paz por encima del sufrimiento. Porque mientras sigas negando la realidad seguirá golpeándote. Si esa persona se fue, entonces se fue. Si no te eligió, no te eligió. Si te reemplazó, si se alejó, si eligió no luchar por ti, entonces eso es lo que pasó. Y ningún pensamiento, ningún análisis, ningún y si hubiera, va a cambiarlo. Cuanto más te resistas a aceptar lo que fue, más dolor prolongarás. El apego no se destruye por entenderlo, se rompe por enfrentarlo con verdad. Y la verdad es esta: ya no está. Ya no es. Y tú sigues aquí, con vida, con alma, con todo un camino por reconstruir. Pero primero, tienes que soltar la cuerda. Porque el dolor no está en la pérdida. Está en seguir sujetando algo que ya no existe. Y cuanto antes lo entiendas, más cerca estarás de volver a ti. Porque aquí está una de las verdades más profundas que debes enfrentar si realmente quieres sanar: no es la vida la que te castiga, no es el universo conspirando en tu contra, ni es el karma el que te está cobrando algo. No es el destino el que te empuja al sufrimiento, ni esa persona tiene algún tipo de poder sobrenatural sobre ti. La única fuerza que sostiene ese dolor eres tú mismo, aferrándote con todas tus fuerzas a una historia que ya no existe, a una imagen mental que se desvaneció hace mucho. Observa a tu alrededor. Todo se mueve. La naturaleza no se detiene. El sol sigue saliendo cada día, el tiempo sigue su curso, las personas siguen adelante con sus vidas. Y sin embargo, tú sigues allí, estancado emocionalmente, anclado a un recuerdo, atrapado en un bucle que solo existe en tu mente. Entonces, te hago esta pregunta con total claridad: ¿cuánto más vas a seguir resistiéndote a lo que es? Porque la vida no se detiene a esperarte. La vida no va a pausar su ritmo por tu dolor.
Y tarde o temprano tendrás que tomar una decisión, seguir aferrándote hasta que esa cuerda te corte por dentro, o soltarla, y permitirte sanar desde la raíz. Y cuando llegues a ese punto de comprensión interna, vas a darte cuenta de algo brutalmente liberador: el apego no es hacia la persona, es hacia la historia que tú construiste sobre ella. Es tu mente la que creó una narrativa, una ilusión emocional que se convirtió en tu prisión. Pero aunque lo entiendas, aunque lo hayas escuchado 1000 veces, sientes que algo te ala hacia atrás. ¿Te has preguntado por qué? La respuesta está en lo que en psicología profunda llamamos anclajes emocionales. Elementos del entorno, rutinas, hábitos, estímulos sensoriales que mantienen activa la conexión con el pasado. Porque aunque digas que quieres soltar, sigues conviviendo con todo lo que te ata. Y hasta que no cortes esos lazos, vas a seguir repitiendo el mismo ciclo una y otra vez. Aquí es donde muchas personas fallan. No porque no deseen sanar, sino porque no se dan cuenta de que siguen rodeadas de estímulos que reactivan el apego constantemente. Es como alguien que quiere dejar una adicción, pero continúa visitando los mismos lugares, hablando con las mismas personas y sosteniendo los mismos patrones. El sistema emocional se mantiene activo y la recaída se vuelve inevitable. Con el apego pasa exactamente lo mismo. Tú no sigues sufriendo porque quieres, sigues sufriendo porque estás atrapado en un ecosistema emocional que no has cambiado. Ese chat que aún no borras, esa canción que escuchas en bucle para revivir momentos, esa ropa que guardas porque tiene su aroma, ese lugar que visitas con la esperanza de verlo, de cruzártelo, de que el universo los vuelva a juntar. Todo eso son anclas. Y mientras sigas permitiendo que estén ahí, por más terapias que tomes o libros que leas, seguirás repitiendo el mismo patrón. Imagina que intentas cruzar un río cargando una mochila llena de piedras. Avanzas, te esfuerzas, te comprometes, pero cada paso es más agotador que el anterior. El agua sube, el cansancio te vence y terminas ahogándote en tu propia carga emocional. No porque el río sea imposible, sino porque nunca soltaste lo que más te pesaba. Eso es lo que estás haciendo contigo. Dices que quieres avanzar, pero no has soltado el peso real. Sigues guardando sus mensajes, revisando sus redes, hablando de esa persona como si aún fuera parte de tu presente. Sigues atándote, emocional y mentalmente, sin darte cuenta. Y la verdad más dura es esta: mientras tu pasado siga viviendo en tu presente, no hay espacio para construir un futuro diferente. Si cada día revisas su perfil, estás eligiendo conscientemente seguir conectado. Si mantienes conversaciones por cortesía o por nostalgia, estás alimentando una herida que nunca va a cicatrizar. Porque la sanación emocional, el verdadero crecimiento espiritual, empieza cuando cierras la puerta con firmeza, no cuando la dejas entreabierta por si acaso. Y si en serio quieres dejar de sufrir, si estás listo para cortar el lazo energético que te ata, entonces tienes que eliminar todos esos anclajes emocionales de raíz. Porque el desapego no es olvido, es transformación. Y solo transformas lo que tienes el valor de soltar por completo. ¿Por qué sigues repitiendo el mismo ciclo que te hace daño, sabiendo que te está drenando emocionalmente? Si de verdad deseas liberarte del apego emocional, si estás listo para iniciar un verdadero proceso de sanación profunda, entonces hay una decisión que ya no puedes postergar. Tienes que romper con todo lo que aún te mantiene atado a esa persona, a esa historia, a ese pasado que ya no existe. Bloquea si es necesario. No por odio, sino por respeto propio. Borra esos recuerdos digitales que te abren heridas cada vez que los miras. Deja de visitar los lugares que te revuelven el alma, que te empujan de nuevo a la nostalgia. Cierra las puertas que te conectan al sufrimiento. Porque si las dejas entreabiertas, aunque sea 1 milímetro, tarde o temprano vas a volver a cruzarlas. Y lo sabes. La libertad emocional, la verdadera independencia del alma, no llega poco a poco. No es un proceso que puedas posponer hasta estar listo. Es un acto de coraje. Un corte limpio. Una elección radical que haces hoy,
no mañana. Porque mientras sigas esperando el momento perfecto, te estás aferrando a una fantasía. Y la realidad es que cuanto más pospones ese corte, más profundo se hace el dolor, más fuerte se vuelve el lazo ilusorio. Entonces dime con honestidad brutal, ¿vas a seguir cargando con las cadenas invisibles que te destruyen o vas a romper con ellas de una vez por todas? Porque cuando tomes esa decisión, cuando realmente tomes una postura firme desde tu conciencia, el pasado va a empezar a disolverse. No porque lo olvides, sino porque dejará de tener poder sobre ti. Todavía sientes esa necesidad de estar cerca de esa persona. Lo sabes. A pesar de todo el daño, de toda la claridad que ya tienes, hay un vacío que sigue latiendo dentro de ti. Una parte que anhela algo que ya no está. Pero el verdadero origen del dolor no es la persona, no son los recuerdos, ni siquiera los anclajes emocionales que mencionamos antes. El verdadero conflicto es más profundo, aún no sabes quién eres sin esa persona. Y ese es el núcleo del problema. Porque mientras no reconstruyas tu identidad desde adentro, vas a seguir buscando afuera lo que siempre debiste darte tú mismo. Vas a seguir dependiendo de un reflejo externo para sentirte valioso, amado, completo. Y esa es la herida más común en las relaciones codependientes, no saber quién eres sin el otro. 5. Rompe el hechizo del significado especial. Aquí llegamos a una de las causas más poderosas del apego emocional. Y es esta: tú no estás atado a esa persona. Estás atado al significado que le diste. Sigues atrapado porque en tu mente, esa persona representa algo único, casi místico, irreemplazable. Crees que nadie más podrá ocupar ese lugar. Pero detente un segundo. ¿De dónde vino ese valor que le diste? ¿Fue realmente la persona quien te hizo sentir así? ¿O fuiste tú quien, desde tu carencia, proyectó ese significado sobre ella? Y esta es una de las verdades más duras de aceptar: nadie es especial por sí mismo. Somos nosotros quienes, desde nuestras heridas y anhelos, elevamos a alguien a un pedestal. Le damos un lugar simbólico, casi sagrado. Lo convertimos en un arquetipo de lo que creemos necesitar: amor incondicional, pertenencia, conexión total. Pero si tú fuiste quien le dio ese poder simbólico, también puedes quitárselo. Tu mente tiene la capacidad de resignificar, de romper el hechizo, de entender que el amor no te une a alguien por destino, sino por necesidad. Y que cuando esa necesidad desaparece, también desaparece el lazo. Imagina que caminas por una calle llena de personas. Te cruzas con cientos de rostros que olvidas en segundos. No significan nada para ti. Pero si de pronto, una de esas personas te escucha, te valida, te hace sentir visto, entonces tu mente la convierte en alguien especial. No porque lo sea, sino porque tú así lo decidiste. Porque la conexión emocional que sentiste activó tus vacíos y tus expectativas más profundas. Y eso es lo que hiciste con esa persona. No te enamoraste de quién era realmente. Te enamoraste de lo que representó: un refugio emocional, una fuente de validación, una promesa inconsciente de salvación. Ahora, escúchame bien: si tú le diste ese significado, entonces tienes el poder de quitarlo. Pero para eso, necesitas tener el valor de cuestionarlo. De preguntarte con brutal honestidad: ¿y si no era el amor de mi vida? ¿Y si no era único, sino alguien que coincidió con mis heridas en el momento exacto? ¿Y si todo ese significado que le di fue solo una historia que mi mente creó para sentir que mi vida tenía un propósito? Cuando te atreves a cuestionar el mito del amor único y del destino perfecto, algo dentro de ti se rompe, y en ese quiebre comienza la verdadera liberación. Te das cuenta de que lo que te unía no era amor, era necesidad. Necesidad de sentirte amado. De creer que alguien podía llenar ese vacío interno. De imaginar que encontraste algo que nadie más podría darte. Pero si todo eso venía de ti, si fue tu mente quien construyó esa historia, entonces, dime, ¿por qué sigues creyendo que esa persona era imprescindible para tu vida?
¿Cómo romper la ilusión que te mantiene atado emocionalmente a algo que ya terminó? Si realmente quieres soltar, no basta con alejarte físicamente. Necesitas hacer lo que muy pocos se atreven, reescribir la historia emocional que te contaste. La narrativa que has repetido hasta el cansancio en tu mente, esa que dice era mi alma gemela, nadie más me entenderá igual, perdí al amor de mi vida, no es más que una construcción mental basada en tus heridas no resueltas. Desde la psicología profunda de Carl Jung, entendemos que no sufrimos por lo que realmente pasó, sino por la interpretación simbólica que le dimos. Esa persona no era el destino, era un espejo que reflejaba tus carencias, tus necesidades internas, tus sombras no integradas. No perdiste algo irreemplazable, perdiste una experiencia que vino a enseñarte algo que necesitabas aprender en ese momento. Esa historia ya cumplió su propósito. Cierra los ojos por un instante y repítelo internamente, no era única, era una coincidencia emocional, no era perfecta, era humana, no era imprescindible, era temporal. Empieza a cuestionar cada pensamiento que la idealiza. Saca a la luz todos los momentos en que esa persona no estuvo a la altura, cuando te hizo sentir pequeño, invisible, insuficiente. Derriba el pedestal que tú mismo construiste y verás cómo la imagen se disuelve. Porque, y aquí viene la verdad más poderosa, tú fuiste quien la hizo especial. Tú le diste ese valor simbólico. Tú la transformaste en un arquetipo. Y si fuiste tú quien le otorgó ese poder, también puedes quitárselo. Aquí comienza el verdadero proceso de liberación emocional, desprogramar la narrativa que sostiene el apego. Ahora que has tomado conciencia de esto, puede que te sorprenda darte cuenta de que, aunque ya entiendes todo esto racionalmente, sigue habiendo una parte dentro de ti que se resiste. Que sigue buscando respuestas, explicaciones, motivos ocultos. ¿Por qué sucede esto? Porque tu mente sigue reproduciendo una narrativa inconsciente que te ata al pasado. Y mientras esa historia no sea transformada, el ciclo emocional se repite como un patrón oculto. 6. Rompe la narrativa que te encadena. Si aún sientes que no puedes soltar, no es por amor. Es porque estás repitiendo un guión interno que refuerza tu sufrimiento. Es una historia emocional tóxica, un ciclo mental autodestructivo que te hace creer que sin esa persona no eres suficiente, que perdiste algo esencial, que tu felicidad estaba atada a alguien más. Y lo más duro es que esa historia no es real, es una construcción psíquica sostenida por creencias limitantes y heridas infantiles no sanadas. El poder de la narrativa interna. Piensa esto con claridad. Si alguien te dijera todos los días nunca vas a sanar, lo mejor de tu vida ya pasó, nadie más te va a querer como esa persona, ¿cómo te sentirías? Derrumbado, sin esperanza, atrapado en un dolor crónico. Ahora piensa, ¿por qué permites que esa misma voz viva en tu mente? ¿Por qué toleras que tu diálogo interno te sabotee con pensamientos como no puedo vivir sin el / ella, si hubiera hecho algo distinto, seguiríamos juntos, jamás sentiré algo igual? Cada vez que repites esas frases, refuerzas el patrón. Tu mente no distingue entre una amenaza externa y una narrativa interna. Y lo que crees, lo vives como realidad. No es el hecho lo que te mantiene atado, es la interpretación emocional que sigues alimentando. Cómo romper la narrativa emocional que te mantiene en el dolor. Si quieres liberarte de verdad, necesitas cambiar esa historia. Porque al cambiar la narrativa, cambia también la forma en que la experimentas. Este es un proceso de autoconocimiento profundo y requiere 3 pasos clave. Paso 1. Identifica la narrativa que te controla. Haz un ejercicio de introspección. Escribe todas las frases que te has repetido desde que terminó esa relación. Sé brutalmente honesto contigo mismo, era el amor de mi vida, nunca volveré a sentir eso, mi felicidad dependía de él / ella. Al ponerlo en palabras, empezarás a ver que son solo pensamientos, no verdades absolutas. Son ideas que adoptaste como si fueran reales, pero que nacieron del dolor, no de la objetividad. Paso 2. Destruye la narrativa con lógica y conciencia.
Ahora enfrenta esas frases una por una. Respóndelas con hechos, no con emociones. ¿Nunca superaré esto? ¿Realmente nunca? ¿O es solo cómo te sientes ahora? ¿Era la persona perfecta? Si lo era, ¿por qué no funcionó? ¿No podré amar de nuevo, o simplemente aún no te has dado permiso de abrirte? Desmantelar la narrativa implica mirar la realidad con ojos nuevos. Cuando haces esto, te das cuenta de que cada historia que te contaste puede ser reformulada. Que no estás condenado a repetir el pasado, sino que puedes reconstruir tu verdad interior. Paso 3. Crea una nueva narrativa emocional. Esta es la parte más poderosa del proceso. Si tu historia interna ha sido no puedo vivir sin esa persona, cámbiala por estoy aprendiendo a vivir conmigo mismo. Si pensabas perdí algo único, cámbialo por gané una lección que me está transformando. Si decías jamás volveré a sentir lo mismo, cámbialo por estoy listo para un amor más consciente, más libre, más alineado con quien soy hoy. Porque tú decides qué historia contar. Y eso no es solo autoayuda barata. Es neuroplasticidad emocional. Es psicología junguiana aplicada, lo que no haces consciente, se convierte en destino. Y si no haces consciente tu narrativa, terminarás repitiéndola con otros rostros, otros vínculos, pero el mismo vacío de fondo. Y ahí está el núcleo de todo, ese vacío ya estaba antes. Esa persona solo fue un parche emocional, un anestésico, una distracción. Ahora que ya no está, tu alma te está obligando a mirar lo que evitaste durante años, la relación contigo mismo. Porque lo que te duele no es que se haya ido, es quedarte solo con todo lo que no había sanado. Y hasta que no te reconcilies con tu soledad, con tu herida primigenia, seguirás buscando afuera lo que siempre debió construirse desde adentro. 7. Enfrenta el vacío sin buscar distracciones. Aquí es donde la mayoría tropieza en su camino de sanación emocional. No porque no deseen soltar, sino porque jamás aprendieron a convivir con su propio silencio. Cuando una relación se rompe, lo primero que aparece no es solo el duelo por la ausencia del otro, sino un abismo interno, un vacío emocional que resulta insoportable. Ese vacío no es nuevo, pero sí es evidente ahora. Y ese, más que el adiós de una persona, es el verdadero núcleo del sufrimiento. No es la pérdida lo que te rompe por dentro. Es tener que enfrentarte, sin filtros ni evasiones, al reflejo desnudo de tu propia sombra. Jung explicaba que lo que niegas en tu interior, se proyecta en el exterior. Y eso es exactamente lo que sucede cuando prefieres aferrarte a lo conocido antes que mirar de frente el abismo interno que el otro solo venía a anestesiar. El miedo profundo a estar contigo mismo. Observa lo que ocurre cuando alguien sufre una ruptura. Es casi automático, muchos se lanzan desesperadamente a buscar un reemplazo emocional. Otros se sumergen en actividades compulsivas, consumen redes sociales sin pausa, llenan su agenda de compromisos sociales, se refugian en compras impulsivas, comida emocional, viajes o distracciones que solo postergan lo inevitable. Estas conductas evasivas son formas modernas de anestesia emocional. Parecen inofensivas, pero en realidad son mecanismos de defensa del ego, diseñados para evitar el encuentro con la soledad. El problema es que todo eso apenas calma la superficie. Porque una vez que se apaga el ruido externo, el vacío vuelve a hablar. A veces lo hace en forma de insomnio, de tristeza repentina, de nostalgia irracional, o de esa sensación de vacío existencial que te sorprende cuando ves una pareja feliz caminando por la calle. Y ahí comprendes una verdad que duele pero libera, no extrañas tanto a la persona, como el efecto que tenía sobre ti. No extrañas su presencia física tanto como el alivio temporal que su compañía le ofrecía a tu herida emocional. Porque ese hueco que hoy te paraliza ya existía desde antes. Solo que estaba dormido bajo capas de afecto, validación y rutina. El despertar del vacío no es una maldición. Es una invitación. Porque ese vacío no viene a destruirte, sino a revelarte lo que siempre estuvo sin resolver. Es la manifestación de todas las partes de ti que fueron ignoradas, negadas o proyectadas en el otro.
Y si no aprendes a observarlo sin juicio, seguirás huyendo toda tu vida. El proceso de sanar desde el alma. Si lo que realmente deseas es sanar y soltar desde lo profundo, debes dejar de correr. Deja de llenar tu tiempo con ruido. Siéntate con tu dolor. Respira en medio del silencio. Haz lo contrario a lo que siempre hiciste, en lugar de huir de la incomodidad, escúchala. Observa lo que tu alma necesita decirte. Carl Jung nos hablaba de la individuación, ese proceso profundo de transformación donde uno se integra con su sombra, donde se deja de buscar la completud en el otro y se vuelve al centro. Aquí empieza ese proceso. Porque si te sientes perdido sin esa persona, no es porque esa persona te definía, sino porque tú nunca te definiste sin ella. Ese vacío que sientes no lo causó la ruptura. Solo quedó expuesto. Si tu vida perdió sentido al terminar esa relación, es porque tu vida ya estaba vacía antes de conocerla, pero tú no lo sabías. Si no sabes estar solo, es porque llevas años delegando tu bienestar a otras personas. Y esta es la gran pregunta que marca el inicio de tu verdadera transformación interior. ¿Quién soy yo sin esta relación? ¿Qué propósito me sostiene más allá del amor romántico? ¿Qué heridas no he querido mirar y hoy claman ser sanadas desde adentro? Reconocer esto es abrir los ojos. Y la verdad que necesitas integrar hoy es clara, mientras sigas buscando soluciones inmediatas, mientras sigas llenando tus días con distracciones vacías, seguirás atrapado en los mismos ciclos de dependencia emocional, ansiedad afectiva y rupturas que se repiten una y otra vez. El apego pierde su poder cuando renuncias a la necesidad de validación externa. Cuando por fin dejas de necesitar que alguien te elija para sentirte valioso. En ese instante nace una libertad interna que no depende de circunstancias, ni de parejas, ni de finales. Tu herida no es la ausencia de alguien. Tu herida es tu propia ausencia. Has estado desconectado de ti mismo por tanto tiempo, que solo a través del otro sentías que existías. Por eso cada separación se siente como una muerte. Pero en realidad, lo que está muriendo no es el amor, es la versión incompleta de ti mismo que entregaste a esa relación esperando ser salvado. Y hasta que no vuelvas a ti, seguirás buscando en el amor lo que solo se encuentra en el alma. Porque el verdadero amor no nace de la necesidad, sino de la plenitud. Y esa plenitud solo se alcanza cuando abrazas tu vacío y haces de él tu maestro. 8. Reconstruye tu identidad desde el alma. Cuando te resulta difícil soltar, cuando sientes que una parte esencial de ti quedó atrapada en esa relación, no es solo porque extrañas a la otra persona, sino porque te perdiste a ti misma en el proceso. No se trata solo de un vínculo roto, se trata de una identidad que se desmoronó al perder su centro. Y mientras no te reconstruyas desde adentro, seguirás esperando que otros llenen ese vacío emocional que solo tú puedes sanar. Este es uno de los grandes dilemas emocionales en el proceso de duelo amoroso, cuando tu identidad se ha fusionado con la presencia del otro. Durante la relación, todo tenía un hilo conductor. Los días se organizaban en función de nosotros, las conversaciones giraban en torno a la pareja, los mensajes eran constantes y hasta en la ausencia física. Esa persona seguía presente en tu mente y emociones. Era una ocupación total del espacio interno. Pero el día que esa presencia desaparece, te das cuenta de que no solo perdiste una rutina, perdiste la estructura interna que te sostenía. El sentido del futuro que habías construido en conjunto se desvanece, y con él, la estabilidad emocional que creías tener. Y entonces surge la gran pregunta que paraliza: ¿quién soy ahora que esa persona ya no está? Lo que estás experimentando no es solo nostalgia. Es la desorientación que se siente cuando tu identidad dependía del otro. Cuando sin darte cuenta, empezaste a vivir a través de esa relación, a definirte por lo que eras con ella. Por eso ahora sientes que algo en ti se desintegró. No porque esa persona fuera imprescindible, sino porque habías delegado en ella el poder de sostener tu autoestima, tu sentido de valía y tu dirección en la vida. Cuando el amor se convierte en identidad emocional. Este patrón tiene raíces profundas.
Desde la infancia nos han programado culturalmente para creer que el amor de pareja es la meta suprema, la fuente de realización personal y la respuesta a todas nuestras heridas internas. Nos vendieron la idea de que estar en pareja es el estado ideal y que sin esa conexión algo falta en nosotros. Esa narrativa nos dejó vulnerables a construir identidades frágiles, dependientes del otro para sentirnos completos. Entonces, cuando el amor se va, lo que colapsa no es solo el vínculo, es la idea de ti misma que habías construido en torno a él. Y ahí se revela una verdad poderosa: si no desarrollas una identidad autónoma, una identidad sólida e independiente, siempre vas a depender del afecto ajeno para sentirte valiosa. Y cada pérdida te va a dejar hecha pedazos. ¿Cómo reconstruirte después de perder a alguien? Este es el momento clave en el proceso de sanación interior. Si quieres soltar verdaderamente, necesitas reconstruirte, pero desde una base distinta, una que no dependa de estar en una relación, una que nazca desde tu centro y no desde el reflejo del otro. Empieza por hacerte preguntas esenciales. ¿Quién soy sin una relación de pareja? ¿Qué me apasiona más allá del amor? ¿Qué sentido tiene mi vida cuando no estoy ligada emocionalmente a alguien? ¿De qué forma puedo convertirme en mi propia fuente de amor, validación y dirección? Porque si no aprendes a convertirte en el eje de tu propia existencia, seguirás girando alrededor de otros. Y cuando esos otros desaparezcan, volverás a colapsar. Por eso, este es el momento de rediseñar tu vida desde cero. Cambia tus hábitos, explora nuevas actividades, conecta con pasiones que tenías olvidadas, rodéate de personas que te eleven, no que te distraigan. Y sobre todo, aprende a estar contigo misma. No como un castigo, sino como un acto profundo de amor propio. Porque el verdadero desapego no significa dejar de amar al otro, significa volver a elegirte a ti. Y cuando logras eso, ninguna pérdida te destruye. Porque ya no estás construida sobre cimientos ajenos. 9. No esperes a sentirte lista para soltar. Aquí es donde muchas personas se estancan. Ya tomaron conciencia de que necesitan soltar, ya comprendieron que la relación no puede continuar, pero siguen esperando ese famoso momento en que me sienta lista. Creen que soltar se siente natural, que un día se despertarán sin nostalgia, sin dolor, y que entonces podrán cerrar el ciclo sin esfuerzo. Pero eso nunca llega. Esa es una de las trampas más comunes del apego emocional. Esperar a sentirte lista es otra forma de seguir postergando la transformación. Y mientras más postergas, más alimentas el apego, más le das fuerza al pasado, más profundizas el sufrimiento. Mira cómo funciona este patrón. Voy a empezar a soltar cuando ya no me duela. Voy a bloquearlo cuando ya no lo extrañe. Voy a seguir adelante cuando tenga más fuerza emocional. Pero el tiempo pasa y sigues exactamente en el mismo lugar emocional. Y es que el cambio no llega antes de actuar, llega después de que eliges actuar. Es en el momento en que decides cortar con el patrón, incluso con miedo y nostalgia, que comienzas realmente a sanar. ¿Cómo soltar aunque no te sientas lista? 1. Toma la decisión aunque no tengas garantías. El momento ideal no existe. Si tienes que borrar recuerdos, hazlo. Si necesitas poner límites, ponlos. Si debes alejarte, aléjate. No esperes sentirte completamente en paz. Solo da el paso. 2. Renuncia a la expectativa de alivio inmediato. Soltar no se siente bien al inicio. Al contrario, genera incomodidad, ansiedad y miedo. Pero cada acción coherente con tu libertad emocional te hace más fuerte. Cada paso que das en dirección a ti, debilita el poder del apego. 3. Confía en la neuroplasticidad de tu mente. Tu cerebro es moldeable. Al principio resistirá, te hará dudar, querrá volver al pasado. Pero si lo entrenas para avanzar, se adaptará. Y poco a poco, lo que hoy parece insoportable, se volverá indiferente. Porque soltar no es un sentimiento, es una elección. No ocurre cuando ya no duele,
ocurre cuando decides que el dolor ya no será tu punto de partida. Y solo desde ahí empieza la verdadera sanación interior. Esa que no depende de nadie, solo de ti. Ya diste el paso. Ya cortaste el ciclo. Pero aquí es donde muchos vuelven a caer. Porque aunque han soltado físicamente, emocionalmente siguen cargando peso. Siguen atrapadas en la narrativa del perdí algo importante, siguen sintiendo rencor, siguen reviviendo escenas pasadas con dolor. Y mientras no transformes la forma en que miras lo que viviste, seguirás encadenada a algo que ya terminó. Y lo que viene ahora es el punto de inflexión más profundo. Porque lo que diferencia a quien suelta desde el ego de quien suelta desde el alma, es la capacidad de soltar con gratitud y no con rencor. Y esa es la clave más poderosa de todas. 10. Suelta con gratitud, no con rencor. Has llegado hasta aquí, y al hacerlo, has comprendido una verdad profunda: el apego es una trampa del inconsciente que te impide avanzar. Has desterrado la idealización y te has enfrentado a la realidad. Has aceptado que el dolor no proviene de lo que perdiste, sino de tu resistencia a soltar. Has dejado atrás los anclajes emocionales que te ataban, enfrentado el vacío existencial y superado la ilusión de que hay un momento perfecto para seguir adelante. Sin embargo, hay algo más, algo que, si no entiendes profundamente, te hará caer nuevamente en el mismo ciclo de sufrimiento. Muchas personas logran liberarse físicamente de alguien o de algo, pero siguen atrapadas emocionalmente. A menudo, siguen aferrándose al resentimiento, se siguen culpando por lo que perdieron y acumulan rencor por lo sucedido. Lo que no saben es que, mientras sigan cargando esa pesada carga emocional, nunca podrán alcanzar la verdadera libertad interna. El veneno del rencor. La realidad es que soltar a alguien no basta si, en tu interior, sigues deseándole el mal. No basta con cortar el contacto si aún te despiertas pensando en lo que esa persona te hizo. No basta con seguir adelante si, en lo más profundo de tu ser, sientes que la vida te debe algo por lo que perdiste. El rencor, aunque invisible, es como una cadena que te impide avanzar. Te hace creer que has soltado a la persona o la situación, pero en realidad sigues atada a ese pasado. Sigues reviviendo los mismos recuerdos, sigues repitiendo en tu mente lo que sucedió, sigues esperando que el universo haga justicia y castigue a esa persona. Pero la pregunta es, ¿cuánto tiempo más permitirás que el pasado controle tu presente y limite tu futuro? ¿Cómo soltar sin resentimiento? Mira todo lo que has logrado hasta ahora, has crecido de formas que ni imaginabas, has descubierto aspectos de ti mismo que antes desconocías, y has desarrollado una fortaleza emocional que jamás creíste tener. Y aunque te duela reconocerlo, todo eso fue posible gracias a lo que viviste, no porque la otra persona haya sido justa o haya hecho lo correcto, sino porque ese dolor te impulsó a despertar. Esa decepción, esa ruptura, fueron los catalizadores que te llevaron a reconstruirte y a evolucionar. Sin ellos, seguirías siendo la misma persona que antes, atrapada en la ignorancia de la vida. Entonces, ¿por qué seguir odiando la experiencia que, en realidad, te hizo más fuerte? No se trata de justificar lo sucedido ni de restar importancia al daño que sufriste, sino de entender que, al aferrarte al rencor, solo te sigues haciendo daño a ti mismo. La clave está en cambiar tu perspectiva. No perdiste a alguien, te encontraste contigo mismo. No fue un error, fue una lección. No fue el final de algo bueno, sino el comienzo de algo mucho mejor. Cuando logras ver tu pasado bajo esta nueva luz, el dolor pierde su poder sobre ti. Los recuerdos dejan de ser una carga emocional y por primera vez en mucho tiempo, te sientes libre, más ligero. Esta transformación no solo es emocional, es una verdadera liberación del inconsciente, donde las sombras que te mantenían prisionero empiezan a disolverse. 3 pasos para soltar con gratitud. 1. Cambia la narrativa interna, deja de decirte que perdiste. Empieza a reconocerte como alguien que ha aprendido. Mientras sigas viendo tu historia como una tragedia, seguirás prisionera de ella.
pero cuando logres ver cada situación como una etapa necesaria, finalmente podrás avanzar hacia la siguiente fase de tu vida con mayor conciencia. 2. Agradece lo que viviste, pero sigue adelante. Puedes agradecer la experiencia sin querer repetirla. Puedes reconocer lo que aprendiste sin desear que las circunstancias o esa persona regresen. Agradecer no significa que quieras a esa persona de vuelta, significa que, en lugar de seguir cargando el dolor, lo sueltas con gratitud. La verdadera gratitud radica en entender que lo que sucedió fue una lección que te preparó para lo que vendrá. 3. Corta el ciclo de una vez por todas, respira profundamente y deja ir lo que ya no te pertenece. Deja de aferrarte a lo que pudo haber sido, a lo que no fue, o a lo que ya no tiene cabida en tu vida. Deja de pensar en las alternativas, en la si hubiera sido o en la idea de que la vida le debe algo a tu pasado. Nada de eso te ayuda. Nada de eso contribuye a tu crecimiento. Lo único que importa es lo que decidas hacer con tu vida a partir de este momento. Si sigues mirando atrás, te arriesgas a tropezar con lo que está frente a ti. Pero si decides mirar hacia adelante con la mente y el corazón libres, el pasado perderá su poder sobre ti. El verdadero adiós ocurre cuando te liberas del resentimiento, cuando dejas de aferrarte al pasado y comienzas a enfocarte en lo que realmente importa, tu bienestar, tu crecimiento, tu paz interior. Cada paso que das hacia adelante es un acto de valentía y autocompasión. El proceso de liberación no es solo un final, es también un nuevo comienzo, una nueva versión de ti misma que no está atada a lo que fue. Eres ahora alguien que ha dejado de vivir en las sombras del pasado y que empieza a caminar con una nueva conciencia, con una energía renovada y, sobre todo, con una libertad que antes no podías imaginar. Tienes todo lo que necesitas dentro de ti. Siempre lo has tenido. Solo hacía falta que tomaras conciencia de ello, que reconocieras tu propio poder interior. Porque muchas veces, buscamos afuera lo que ya está dentro de nosotros, sin darnos cuenta de que las respuestas, la fortaleza y la paz que tanto anhelamos siempre han sido parte de nuestro ser. Ahora que lo sabes, ahora que lo sientes, ahora que lo entiendes, eres libre. La liberación no es algo que llegue de afuera, es un proceso interno, una decisión consciente de dejar ir lo que te limita y aceptar que el verdadero poder para transformar tu vida reside en ti. El camino hacia la paz y el bienestar comienza con la aceptación de quién eres y con el entendimiento de que no necesitas que nada ni nadie te complete. Ya eres completo, y esa es la verdad más poderosa que puedes abrazar. Ahora quiero que declares esa verdad. Escribe en los comentarios esta afirmación poderosa y repítela hasta que se convierta en una certeza en tu vida. Dilo en voz alta, grábalo en tu mente, siéntelo en tu corazón. En este momento elijo liberarme y regresar a mí. Comenta esa frase ahora mismo y repítela hasta que se convierta en la vibración de tu ser. Si este video resonó contigo y te ayudó a soltar lo que te pesa, haz lo que haría alguien que tiene una mentalidad reflexiva, compártelo, dale like. Es un gesto simple, pero significa mucho para nosotros, ya que nos permite seguir creando contenido valioso para ti. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal para seguir profundizando en tu crecimiento emocional, espiritual y mental. Hay mucho más por descubrir y aprender. Ahora, te invito a que sigas el siguiente video que está disponible en la pantalla, cómo dejar de hacerte daño. Aquí exploraremos cómo dejar de autosabotearte, porque tal vez el mayor obstáculo para alcanzar tus sueños ha sido tú mismo. No te lo pierdas, porque en ese video aprenderás cómo superar esa barrera interna que te impide avanzar aún más en tu proceso de sanación y crecimiento personal. No olvides dejar un comentario reflexivo, algo que resuene contigo de este video, que te permita seguir avanzando hacia una vida más plena y auténtica. Nos vemos en el siguiente video.